parte de una cofradía. Entonces tenemos la cofradía de Jesús de Nazaret de Chinchuapa, y esas son las imágenes también de las procesiones de Semana Santa de Chinchuapa, otra tradición que también trajeron los españoles. O sea que esto es tradición española, Sí. con una mezcla de los indígenas. Sí, algunas cosas indígenas también. Y junto con eso tenemos la parte del papel picado, que ese es el patrimonio cultural del país. Se hace a mano, específicamente en Izalco, en el Izalco. Y en la mayoría de los pueblos, así que tienen las festividades más arraigadas, se utiliza para ponerlos y adornar durante las festividades de Semana Santa, ahora que se está acabando. Y aquí tenemos esta línea de tiempo que explica los sucesos de esta sala desde la fundación de la Villa del Espíritu Santo, que era toda esta región de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Después, como cada uno fue obteniendo su título de villa para convertirse en ciudad. Después, la independencia de Centroamérica, la conformación de la Federación Centroamericana, cuando El Salvador se convirtió en república independiente, y la Edad de Oro del Café. Para representarlo aquí tenemos los cultivos, por ejemplo los que se tenían antes de que vinieran los españoles, como el cacao o el añil, y los que se fueron dando después, como el café. Y también cómo se fueron construyendo las iglesias y diferentes monumentos o lugares, como el Palacio Municipal aquí de Santa Ana. Se inauguró la primera línea férrea, que fue la que ayudó al comercio. ¿Del IRCA? No. ¿La línea férrea del IRCA? No. ¿Allá por el modelo? No. No, de Acapulco. Ah. Esa fue la primera, la de Acapulco. Ah, bueno. Y la construcción del Casino Santaneco y el Sí. teatro, que gracias al desarrollo económico se pudo dar también el desarrollo cultural. Y ahí tenemos también la fachada del teatro, que es una de las partes más representativas de la ciudad de Santa Ana. Excelente. ¿Y ellos son los jóvenes? Y estas imágenes son de unos talleres que se hicieron con niños ahí en el teatro. Ajá. Y ellos hicieron unos muñecos que tenemos en esta exposición, que son parte de la exposición de aquí. Exacto. Y podemos pasar a la sala 3. Mire. Excelente. Gracias. 1932 en Volcán Molesto, como puede ver, aquí tenemos. Esto es del volcán. ¿Cómo así? La casa. Este es un ejemplo de casa hecha de bajareque, de cómo vivía. Ah, de bajareque. Ajá. Una chante. Chante. Ajá. Una champa. Una champa, exactamente. También chante, ¿va? No. Chante, ese uno no lo he escuchado. Yo, Ah, tal vaya. vez, ya sea gente un poco más mayor que yo. Obvio. Como yo. Probablemente. Y vamos a pasar por el. Este es el volcán. Sí, se hace esa asociación. ¿De dónde? Porque en 1932 hubo un levantamiento indígena en Izalco, por eso se hace esa asociación de la masacre del 32. Aquí están los antecedentes o las causas que motivaron al levantamiento indígena. Por eso perdimos nuestra lengua maya, ¿no? Sí, porque hubo en primer lugar la crisis económica mundial del 29, o sea, la caída de bolsa de valores de Estados de Nueva Unidos. York. Sí, los malos tratos que recibían y la discriminación hacia los indígenas, que por eso mismo, pues, muchas personas también se cansaron de esos malos tratos, humillaciones, golpes, y además de que estaban perdiendo de forma acelerada sus tierras comunales, puesto que hallaban la forma también de cómo quitárselas e inclusive aprovechándose de la misma necesidad, porque ante la caída del café tampoco había ni mucho que cosechar, no había trabajo,
la gente sufría de hambre, entonces era un caos y por eso hubo ese levantamiento en contra del gobierno y pues se da esa triste masacre en la cual murieron más de 23.000 indígenas entre los pueblos de Izalco, Nahuizalco, etc. Y por eso mismo decreció entonces las comunidades indígenas que hablaban en náhuatl, por ende pues quedaron muy pocas y perdimos esa parte de nuestra identidad cultural. Asimismo, la vestimenta, aquí tenemos Sí, lástima. el refajo y el huipil, y por ejemplo aquí tenemos el refajo para mostrarle al niño de cómo luce actualmente los refajos, porque todavía en comunidades se sigue usando, como en Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco o Izalco. Aquí están los cotones, que también eran los que utilizaban los hombres en esa época. Esta sala de exposición la prestó el Museo de la Palabra y la Imagen, la que guarda la memoria histórica del país. Además de eso, tenemos la historia de las portadoras del café, que lamentablemente pues la pasaron aún peor, eran despedidas, estaban embarazadas, acosadas sexualmente, se les remuneraba mucho menos que a los hombres. En Totalmente. esa época todavía En no aquel podían entonces, votar. sí. Ajá. Tenemos el testimonio de 2 personas, pues, Ellos hablaban náhuatl. ajá, pero lamentablemente la dejaron de hablar. En el caso Por de miedo. él, tanto por miedo como él se sentía discriminado y se burlaban de él Sí. porque hablara en náhuatl. Y Ajá. ella porque, como se dejó de hablar en náhuatl por el miedo, entonces ella también dejó de hablarlo. Como cualquier lengua, Sí, pues se olvida. se pierde. Aquí tenemos una pequeña urna funeraria en donde se encuentran las cenizas de Claribel Alegría. ¿Y ella quién fue? Ella de origen nicaragüense, que al año de haber nacido apenas la traen a vivir aquí en Salvador, en Santa Ana. Aquí ella crece, atestigua mucho de esos maltratos. Asimismo, uno de sus libros más famosos es Cenizas de Izalco, y por eso se hace asociación a esta sala, porque en esta novela se puede ver también esa parte de la discriminación indígena. Tremendo. Ajá. Buenos días, buenos días. Bueno, y agregando a lo que la señorita está hablando, más que todo originalmente que dice que la rebeldía de los indígenas, pero en realidad no fue así, amigos. Era la desigualdad que había porque no los tomaban en cuenta como seres humanos. Y el gobierno de El Salvador de esos entonces no quería que se hablara el idioma náhuatl. Entonces les empezaron a prohibir a ellos de que no deberían de hablar ni enseñar ese idioma, solamente castellano. Y tristemente fue cuando empezaron en los gobiernos de aquel entonces a matar básicamente a nuestros indígenas. Y por eso, como siempre he dicho, todavía tenemos la cultura indígena en nuestros cuerpos, en nuestras sangres, pero ya no hablamos el idioma, el dialecto, ya no lo hablamos más. Pero si usted va a Guatemala, todavía en Guatemala está súper fuerte y hablan diferentes dialectos. Caballero, fíjese que lamentablemente tenemos ahorita una gran cantidad de grupos de estudiantes que vienen y estamos esperando otro, y como la prioridad de borrar. Entonces, ¿puedo yo dar la vuelta solo? Ahorita va a pasar a la guerra civil y luego va a pasar a las consecuencias de la guerra civil, que es la migración. Por último, puede bajar a la sala de la moneda. Perfecto. Así que aproveche ahorita porque nosotros Sí. vamos a empezar por allá arriba. Yo ya vengo de arriba ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted por el tiempo. De nada. Gracias. Que le vaya bien. Gracias, igual. Bueno, aquí seguimos, amigos. Mire, sala un gran silencio que hizo mucho ruido. Y luego dice aquí, un gran silencio que hizo mucho ruido. Muchas puertas cerradas hacen una nueva guerra. Bocas cerradas también hacen una guerra. Un montón de gente con los brazos cruzados hacen una guerra. Los oídos cuando no escuchan las razones de la otra persona, y los ojos cuando se cierran para no ver lo que se sufre otra persona, hace una gran guerra. Pero cuando hablamos y escuchamos con respeto, cuando abrimos los brazos a otra persona, cuando prestamos atención de lo que sucede a otra persona, firmamos la paz con los demás. Así que
Esta es la triste historia de que le usurparon a nuestros indígenas el idioma. ¿Has escuchado sobre la palabra guerra? ¿Qué ideas te despierta esta palabra? Escríbelas en este pizarrón antes de pasar a la siguiente sala. Y vamos a ponerle aquí. Aquí vamos por más, amigos, y que Dios les bendiga.